Vamos a hacer una breve meditación después en el libro de Hebreos, así que vamos abriendo la palabra de Dios allí. Y quería, por así decirlo, como para iniciar esta charla, ¿cuál es la razón? Creo que todos sabemos perfectamente cuál es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra, ¿verdad? ¿Cuál fue su propósito? Dar su vida y salvar al hombre perdido. El Señor dijo, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. En el sentido de que no es que haya justos y pecadores por separado, sino que los fariseos se consideraban justos. Entonces, ellos señalaban a los otros como pecadores, pero ellos no. Para ellos la vanagloria, el orgullo, el considerarse más que los demás no era un pecado. Para ellos el pecado era matar, robar, no ir al templo y en fin. El orgullo de ellos los llevaba a hacer oraciones públicas, a dar limosnas en forma pública, a ayunar, mostrar que ayunaban. Esa vanagloria para ellos no era pecado. O sea que el Señor Jesucristo vino a buscarnos a todos. La tarea de Él fue redimirnos. Ahora, ¿hasta cuándo el Señor Jesucristo cumplió esa tarea, o mejor dicho, esa obra tiene vigencia? ¿Hasta cuándo? Claro, siempre, porque después cuando nos vengan a buscar, la humanidad que quede, inclusive también el Evangelio se va a proclamar, y evidentemente también esta obra va a seguir vigente y la obra de redención va a estar también para los que sigan, hasta mientras haya personas en la tierra, eso sigue. Y más allá y también en la eternidad, porque nos dice la palabra de Dios que vamos a cantar, nosotros les decimos adorar y alabar, son dos cosas. Adorar es por lo que Dios es y alabar cantamos y decimos por lo que Dios hace, ¿no? Pero esa obra es permanente. Pero el Señor Jesús, después que ascendió al cielo, ¿qué está haciendo? Bueno, hizo la obra, ya está, listo, ahora voy a descansar y voy a esperar hasta que venga a buscar a su pueblo. ¿Qué está el Señor? ¿En un periodo de Shabbat? ¿Está de descanso? ¿Qué les parece? ¿Qué estará haciendo el Señor Jesús ahora? Bueno, vamos a ver que la tarea del Señor Jesús, del Señor, es ardua, terrible. Él no descansa. Por eso el Señor dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Ellos trabajan. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, para ir resumiendo, y después capítulo 7, versículo 25. Dice 4 de Hebreos, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra esperanza, nuestra actitud de esperanza y gloria, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense en ustedes, pero sin pecado, con diferencia de los demás sacerdotes. ¿Qué les parece? ¿Hay una diferencia pequeña o grande? ¿Cómo será esta diferencia? Terrible. Bueno, verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, ¿cuál es la tarea del Señor Jesucristo hoy? Intercesión. Quería aclarar un poquito, un paréntesis, con respecto a esto de nuestra semejanza, pero sin pecado. Estos días pasados un hermano me decía que escuchó un mensaje
que decía que el Señor Jesús era igual que nosotros, nació igual que nosotros, todo igual con nosotros, pero cuando fue ungido, ustedes saben, en internet van a encontrar cualquier cosa, ojo, cuando fue ungido, ahí fue Dios, ahí se hizo Dios. ¿Qué les parece? ¿Cómo fue concebido el Señor Jesucristo? Fue concebido del Espíritu Santo, o sea, directamente. Entonces dice, la única diferencia que Jesús tenía antes de tener el Espíritu Santo como los poderes que recibió a nosotros, la única diferencia es que era sin pecado. Pavadita diferencia. ¿Qué hombre hay en la tierra que no tuvo pecado? ¿No es cierto? Así que el único fue el Señor Jesús. Adán, decíamos nosotros. Bueno, Adán era formado sin pecado, pero él fue una criatura, fue hecho a semejanza de Dios y imagen de Dios. Pero no tenía naturaleza divina. ¿Comprenden? No tenía. Él fue creado a imagen y semejanza de Dios en cuanto a la capacidad de poder estar con Dios y tener así contacto y comunión con Dios. Pero no tenía una naturaleza divina. El Señor Jesucristo tuvo una naturaleza divina. La carne, moralmente hablando, era lo que el Señor Jesucristo no tenía. Y eso es la diferencia total. Por eso pudo redimirnos. Bueno, así que en este momento el Señor Jesucristo es un intercesor. Dice, las Escrituras nos habla que es un abogado. Y sabemos que es un abogado. Bueno, están los abogados que le llaman fiscales, que acusan, y los abogados que defienden, ¿no? En este caso, el Señor Jesús es un defensor de los suyos. Hemos leído que vive siempre para interceder. O sea, ¿interceder ante quién? Ante el Padre. ¿Por qué? Porque de noche y de día, permanentemente, hay un acusador. Y la tarea del Señor Jesús en ese momento es estar presente ante el Padre, mostrando su obra y defendiendo nuestros nombres, y defendiendo nuestra persona por la obra que nosotros hemos recibido, que Él hizo a favor nuestro. O sea, que está abogando constante y permanentemente por nosotros. ¿Qué le parece? Pequeña tarea, ¿no? Y ¿saben qué otra cosa también? Él toma nuestras oraciones y pueden ser imperfectas, pueden ser fallas, a veces oramos al Señor con términos que a nosotros nos parecen buenos, pero el Señor lo que considera a nosotros nuestra intención y el corazón. Y si hay algo que no está bien elaborado en la oración, el Señor lo perfecciona con su obra, con su presencia allí delante del Padre. Así que corrige y presenta nuestras peticiones. ¿Y cuántos hijos de Dios hay en todo el mundo que están orando permanentemente? Cada una de esas oraciones están siendo tomadas por el Señor, están siendo corregidas por el Señor y están así siendo presentadas al Padre. Además que Él está defendiendo las acusaciones de los enemigos, del enemigo de nuestras almas, delante del Padre. Todo esto por los méritos y la obra de Cristo en la obra hecha en la cruz del Calvario. Nosotros, también otra cosa que el Señor hace, el Señor es el intercesor en los cielos, está en persona. Ahora, la Biblia nos habla que tenemos otro intercesor, otro abogado, que es el mismo Espíritu de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, el Padre tomará de lo mío, dice, y os hará saber todas las cosas. ¿Qué es lo que toma el Espíritu? O sea, el Espíritu de Cristo está en la tierra. Cristo está en el cielo. Cuando nosotros decimos, bueno, recibimos a Cristo en nuestro corazón, en realidad Cristo está en el cielo. Lo que recibimos es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios en la tierra? La misma tarea. Pero ¿saben qué? El Espíritu de Dios nos está corrigiendo, nos está enseñando, nos está alentando, nos está fortaleciendo, aún en nuestras debilidades. Porque tenemos que reconocer que somos muy débiles y a veces estamos flacos, somos débiles. Y oramos y nosotros pensamos que nuestras oraciones no llegan, porque no depende de nosotros las oraciones, hermanos, depende de la persona por la cual
presentamos la oración, y por eso lo hacemos en el nombre de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo nos guía en la oración, nos fortalece en nuestras debilidades y ayuda en nuestras flaquezas. Porque a veces, ustedes saben que la palabra de Dios dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y otra cosa que hace el Espíritu de Dios, nos ilumina para entender la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios está hecha para los creyentes, no está hecha para el hombre que no conoce a Cristo, que no tiene el Espíritu de Cristo, porque no la entiende. Entonces, para entenderla, tiene que tener el Espíritu de Cristo. Por eso, nuestro trabajo en la oración no es otra cosa más que perseverar. Todo lo demás está en las manos del Señor y del Espíritu del Señor. O sea, de la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a confiar y a ser constantes para recibir las respuestas. Nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad para entender, esto sí lo entendemos, que debemos ser perseverantes. Y otra cosa, tener fe de que el Señor la escucha. No porque nosotros tengamos alguna capacidad especial, sino porque está asegurada que nuestra oración está intercediendo el Espíritu Santo y está intercediendo el Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo es un auxiliar, por así decirlo, que nos ayuda en nuestras debilidades, aún en nuestras imperfecciones. Una cosa sí el Señor nos pide para que el Espíritu Santo trabaje libremente en nosotros y la oración sea llegada al cielo, y es que confesemos nuestros pecados. Porque si estamos en nuestros pecados, la oración entonces no llega. Debe haber miles de oraciones por segundo que no llegan ni al techo, porque las personas están en pecado. Y si el hombre y la mujer, aún siendo creyente, están en una actitud de pecado, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Para que esa oración pueda ser guiada por el Espíritu Santo. Tiene que arrepentirse de su pecado. Entonces, vemos nosotros personas que viven en pecado constantemente y dicen son cristianos. Pero yo le pido a Dios. Entonces vienen a Dios pensando que aún con esa actitud van a recibir la respuesta. Pero no, la respuesta viene cuando nuestros pecados han sido así perdonados. Y para eso debemos confesar. Por eso dice Juan, allí en primera epístola de Juan, si hemos pecado y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que fíjense ustedes, queridos hermanos, que también dice el Señor acá que acerquémonos a Él. ¿Dónde está el versículo? Tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los siglos, Jesús, retengamos nuestra oración porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, tranquilos. Y Santiago hace la misma exhortación, también en el capítulo 4 de su epístola, 4:8, dice, acerquémonos a Dios. Es un mandamiento, o sea, no dice, miren, si ustedes se acercan a Dios, van a ver ustedes. No, acerquémonos. No nos da la posibilidad de que sí o no, acerquémonos. Queremos respuesta, queremos estar con Dios, acerquémonos. No hay posibilidad de que Él no nos escuche, no hay posibilidad de que Él no nos entienda. Así que este mandamiento fue dado primero a los judíos mesiánicos, como se les decía en aquel entonces, por eso estas dos cartas están escritas para ellos, a los que habían creído en el Señor Jesucristo, y así eran porque saben que estos creyentes, a los cuales se le había escrito tanto a los hebreos, la carta a los hebreos como la que hace Santiago, era a creyentes que habían dudado de la persona de Cristo. Por eso, porque pensaban que era un hombre común, porque eran los famosos agnósticos que había en aquel entonces, que hay hoy en día también, pensando que Jesús era un hombre común, como decíamos, que no había gran diferencia, solamente que era una persona más o un profeta más iluminado, pero no.
Las cartas apostólicas nos hablan de que Él era el Hijo de Dios, por eso acerquémonos, decía, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para estimularnos a conocer a Dios, estimularnos a conocer a Dios sabiendo que en esto somos aprobados cuando recibimos la exhortación y nos acercamos. Ahora, la palabra de Dios nos dice cómo debemos acercarnos, y ya lo hemos dicho, confesando nuestros pecados. Acercarnos a través de la oración, acercarnos a través de la actitud de la oración. La actitud es muy importante. ¿Con qué propósito me acerco a Dios? ¿Cuál es el propósito que me lleva, en primer lugar, a adorar y servir y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? Si no hay un reconocimiento de esa actitud de que yo he sido un pecador y que por lo tanto no merezco la salvación, entonces en esa actitud sabemos nosotros que el Señor nos oye. Como hacíamos al principio, los fariseos pensaban que ellos eran oídos por su generosidad o por su apariencia. Así que fíjense también, la palabra de Dios nos da a nosotros los resultados de acercarnos a Dios. En 1 Corintios 10:13 nos dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también la salida para poder soportar. Entonces, ¿para qué acercarnos a Dios? Para obtener victoria sobre el pecado. También nos habla la palabra de Dios en 1 Juan 1:3. Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, para tener comunión. Y Gálatas 5:22 al 23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Para qué? Para manifestar los frutos del Espíritu de Dios. O sea que en esta noche tenemos esta oportunidad de acercarnos a Dios. Un pequeño grupo, pero no por ser pequeño es desestimado en los ojos de Dios. Así que, hermanos, tengamos confianza de que Él nos oye, que Él conoce todas nuestras cosas, aún de las debilidades y tantas pruebas que tenemos, ¿no? Hoy han puesto los hermanos los motivos de oración y hay motivos realmente muy fuertes para interceder delante de nuestros hermanos, de nosotros mismos, y pongámoslo delante del Señor confiadamente porque Él los va a escuchar y los va a responder. Así sea que estemos débiles, así sea poca fe. Ahora, el Señor Jesús mostró, por así decirlo, una forma gráfica de cuánta fe tenemos que tener para que Él nos escuche. ¿Se acuerdan? Como un grano de mostaza. Miren ustedes, o sea, el Señor sabe de nuestras pruebas, puede llegar a lo más bajo, pero aún teniendo la pequeñez de un grado de mostaza, como si fuera algo que se pudiera medir. La fe no se puede medir, se tiene o no se tiene, pero el Señor Jesús lo pone como una metáfora, por así decirlo, para mostrarnos hasta qué punto, hasta qué grado el Señor se baja a escucharnos a pesar de nuestras debilidades.